Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo Porcinews Expert. Hoy estoy aquí con Marcelo. Es que casi, Marcelo, no hace falta ni que diga tu apellido porque todo el mundo te conoce. Aquí en España yo creo que sí, al menos tengo muchos amigos. Muchos amigos, muchos admiradores, muchos exalumnos, alumnos, exacto, ¿verdad? Porque sigues viniendo aquí a la universidad y al máster. Sí. Bueno, a ver, Marcelo Gottschalk, profesor del Departamento de Patología y Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Montreal. Marcelo, cuéntame tú un poquito quién eres, por si hay algún despistado, un recién licenciado. No, seguro. Mira, yo soy, bueno, por mi acento me traiciona, soy originario de Argentina, a pesar de que hace 35 años que vivo en Canadá y trabajo profesionalmente en Canadá. Mi rol, yo soy profesor titular en la universidad, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Montreal, así que mi vida, bueno, se pasa en francés, en todo lo que sea enseñanza, y se pasa en francés e inglés en todo lo que se refiere a la profesión, porque, bueno, evidentemente tengo el contacto tanto con los veterinarios locales en Quebec, que es de habla francesa, como del oeste de Canadá y sobre todo de Estados Unidos. Y tengo una especie de doble chapeau, como se dice en francés, que es bueno, lo que hago en investigación, la parte profesional y lo que hago en investigación, pero también estoy a cargo del laboratorio de diagnóstico de la universidad en cuanto se refiere a enfermedades porcinas bacterianas, sobre todo lo que se refiere a Actinobacillus pneumoniae, el APP y bueno, Strep suis, Glasserella parasuis, y hacemos otras serologías con otras bacterias. Así que mi tiempo está dividido en comunicar con los veterinarios con respecto a diagnóstico y bueno, y la parte de investigación. Marcela, yo es que no podía dejar irte otra vez hacia allá sin hablar contigo, porque aquí en España ya sabes que tenemos un escenario tremendamente complejo. Tenemos esta cepa altamente virulenta de Rosalía, de Pierce, tenemos ahora en invierno la influenza que también está por ahí, y eso hace que los destetes, y además con el plan, ¿no?, del control de antibióticos, los destetes son muy complicados, porque se nos juntan momentos de esos cuadros de respiratorios, esos cuadros también nerviosos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo abordamos estos cuadros que nos encontramos en el destete? ¿Por dónde empezamos? Mira, es una pregunta lógica con una respuesta muy compleja. Yo siempre recuerdo cuando yo llegué a Canadá y empecé a hacer mis estudios de doctorado sobre Strep suis, hace 36, 37 años, mi director en el momento, el doctor Robert Higgins, que fue mi director de tesis, me dijo, mira, si quieres, puedes trabajar en una enfermedad que nadie le da importancia, porque sinceramente mucha importancia no tiene, pero es muy interesante, que era Strep suis. Y lo que él decía era real, porque era una enfermedad, lo que ellos llamaban un side problem, un problema y eso era porque está todo inundado de antibióticos. Luego pasado en la etapa donde hace unos 10, 12 años yo venía aquí a dar conferencias a España y me preguntaba a una audiencia de 30 veterinarios o 40 veterinarios quién tiene problemas clínicos con Strep suis, y había 5 o 6 que levantaban la mano, nadie más. A la segunda pregunta era quién utiliza amoxicilina de modo recurrente y constante en la transición, y todo el mundo levantaba la mano. Y es ahí donde fue cambiando la evolución y donde hoy en día pasa a ser uno de los problemas o el problema bacteriano más importante en la transición, y es porque siempre ha estado ahí, pero la ausencia de antibióticos es lo que ha provocado lo que se llama la emergencia. Es una de las enfermedades que es más fácil de controlar con antibióticos, pues funcionan muy bien. Ahora, el problema es cuando no los podemos usar. Y para darte un resumen, es que no existe nada que uno venga y diga, yo hago esto y con esto lo controlo. Es una enfermedad extremadamente compleja en la cual cepas virulentas existen,
A veces cepas virulentas están presentes en granjas sin presentar signos clínicos, cuando la granja está muy bien manejada, cuando está controlada y es libre de PIRS, o muy bien controlado, o sin la presencia de cepas altamente virulentas de PIRS, como la que tienen ustedes. Y están las cepas por un lado, pero está todo el resto. Hay que pensar que los animales en la transición, Strep suis es una bacteria que aprovecha la baja de defensas y el estrés que es provocado en los animales. Y bueno, obviamente, como tú bien lo sabes, en el momento del destete, lechones que están con hermanos y hermanas y con la mamá y con leche, pasan de golpe a estar con extranjeros en el mismo lugar, con una dieta amplia starter que es sólido y que tiene cada vez menos concentración de leche. Y es todo un estrés tan grande y coincide con la baja de anticuerpos maternales, lo que hace todo un cóctel para que justamente los animales sean muchísimo susceptibles a la infección, mucho más cuando hay la circulación de un virus que afecta el sistema inmunitario como es el PIR. Es decir, es todo un conjunto de cosas que pasan al mismo tiempo y que aumentan la susceptibilidad del animal. Y a ello, bueno, ¿qué hacer para controlarlo? Y bueno, está evidentemente todo lo que lo rodea del medio ambiente, del manejo. Hay muchísimos aspectos de manejo y medio ambiente que van a tratar de calmar un poco la situación, ayudado, por supuesto, con lo que se tiene hoy en día a mano, que son las autovacunas, porque todavía no tenemos vacuna comercial. Prácticamente hay una bacterina comercializada desde hace mucho tiempo que es muy poco utilizada, pero quizás yo diría que en 5 o 6 años deberían llegar vacunas para Strep suis, se están desarrollando, pero hoy en día son autovacunas las que se tienen que utilizar. Bien utilizadas, con buenos laboratorios, sabiendo cuáles son los alcances, es una herramienta más que puede ayudar a controlar, no es una varita mágica que va a todo controlar. ¿Y crees que seguimos realizando, que sigue habiendo muchos errores de muestreo con este tipo de enfermedades? Yo creo que el error más importante de muestreo, y que fíjate que el origen muchas veces viene incluso de países que uno piensa que están súper desarrollados con eso, como Estados Unidos, porque el error de muestreo es la consideración exagerada, por ejemplo, de los pulmones. Strep suis no es un patógeno respiratorio. Entra por vías respiratorias, pero no es un patógeno respiratorio. Por supuesto, si está PIRS, está influenza, va a llevar su granito de arena a complicar el cuadro respiratorio, pero nosotros hemos visto en muchas veces que las cepas aisladas de pulmones en animales muertos sistémicamente no es la misma que la que se aísla de los órganos. ¿Por qué? Porque Strep suis es un habitante normal de las vías superiores. Cuando el animal está agonizando, esas bacterias tienen la tendencia a descender a los pulmones, o cuando el animal se encuentra muerto. Nosotros siempre llamamos una muerte súbita. La muerte súbita es generalmente la muerte cuando se murió entre la noche y nadie lo estaba mirando, porque ahí aparece como muerte súbita, pero quizás no fue tan súbita como la que uno piensa. Es súbitamente encontrado, diría yo. Pero no muerto. Y en esos animales, Strep suis también es un invasor post-mortem. Es decir, si es verano y el animal se murió a las 12 de la noche y lo encontramos a las 7 de la mañana, hay que tener cuidado en la interpretación de cómo se hace el aislamiento y todo, y en los órganos, como tú dices, las muestras para tomar, porque puede haber una invasión post-mortem y Strep suis puede estar identificado en el laboratorio, pero hay que saber darle la importancia que tiene. Mucho más si estás pensando que vas a elegir cepas para hacer autovacunas y tratar de evitar de tener 5, 6, 7 u 8 cepas para meter en una autovacuna, porque si tú tienes 7 u 8 cepas a meter en una autovacuna, uno, por ahí el diagnóstico no está del todo bien hecho, pero mismo si estuviera bien hecho, 2, Strep suis no es el problema, es la consecuencia y no el problema. El problema está muy posiblemente en un mal manejo de PIRS o de otros aspectos, pero es tratar de curar
con una aspirina un problema muchísimo más. Tienes dolor de cabeza porque lo que estás teniendo es un problema extremadamente serio y tú das una aspirina para tratar de sacar el dolor. Bueno, eso es lo mismo, tratar de decir, yo voy a ver si controlo el strep suis, pero es lo que se presenta, pero no es el origen del problema. ¿Con APP pasaría lo mismo? No, APP normalmente cuando tiene cepas virulentas hablan por sí solas, en el sentido de que existen granjas positivas que no presentan signos clínicos. Es una posibilidad, no es tan común, pero si tienes cepas de virulencia intermediaria, sí, puede pasar exactamente lo mismo, pero si tú tienes cepas, como aquí en España, una 911, una serotipo 2, un 4, serotipo 17, que están apareciendo ahora los nuevos serotipos aquí en España, esos serotipos por lo general entran y golpean y te das cuenta muy rápido cuando han entrado, porque la gran diferencia entre los dos es que strep suis es un habitante normal de las vías respiratorias, absolutamente normal. APP no es un habitante normal. Si está ahí es porque es un patógeno que ha llegado, pero no. Que muchas granjas estén infectadas no quiere decir que normalmente debería encontrarse ahí. ¿Y las nuevas líneas de investigación por dónde van? Mira, todo el mundo está luchando por conseguir una vacuna, obviamente, y si es posible polivalente, mejor todavía. Una vez que tengas la vacuna, la gran discusión de a quién vacunar existe. Cuando vacunas a las madres, que es lo que todo el mundo quiere hacer, nosotros tenemos estudios claros donde demuestran que después de la quinta semana de vida los anticuerpos maternales prácticamente desaparecen, entonces esa vacunación de madres puede ser interesante. Vamos a suponer que nueva vacuna que funciona muy bien, que va a proteger sobre todo las primeras semanas luego de la transición, durante la transición, luego del destete, que no son necesariamente que no van muy lejos, pero la segunda parte, si los problemas son ya al fin de la transición o casi el principio del engorde, la vacuna de madres no los va a proteger. La vacuna de lechones puede llegar a hacerse, obviamente es más compleja porque es más cara y más compleja porque strep suis es poco inmunógeno y tiene que utilizar adyuvantes potentes. Adyuvantes potentes significa adyuvantes que pueden dejar lesiones en el sitio de inoculación. Entonces tienes por un lado una vacuna que va a ser muy buena, pero que tiene que tener un adyuvante fuerte. Es decir, cuando se tenga la mejor vacuna, va a haber que estudiar muy bien y evaluar muy bien a quién y cómo darla. Bueno, Marcelo, no quisiera yo alargar mucho porque tienes que dar ahora mismo una ponencia. La última pregunta sería a lo mejor un poquito más personal, no tanto de bacterias. Marcelo, tú viajas muchísimo. Demasiado. Y compartes tu conocimiento y eres tremendamente generoso en ese aspecto, pero es algo muy cansado. Entonces, a veces me pregunto, creo que la gente además no es consciente de lo cansado que resulta eso, y a veces me pregunto qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo. Mira, lo hablaba justamente ayer con colegas que me decían, bueno, claro, sería mucho más fácil hacer este tipo de conferencias de modo virtual, entonces eso me evitaría de viajar. Mi respuesta fue, también estoy cansado de viajar, mi respuesta fue, si esto fuera virtual, yo no lo estaría haciendo. Porque lo que me motiva es, por supuesto que me canso, por supuesto que el jet lag es importante, sobre todo cuando voy a Asia, pero el contacto con la gente, el hablar con colegas de distintas partes del mundo, especialmente en Europa, donde tengo muchísimos amigos veterinarios, donde vengo muy seguido, pero en el resto del mundo también, lo que me motiva sobre todo eso, es el contacto humano con los colegas, el hablar, el intercambiar ideas y de cosas personales también, es el contacto humano, lo que más me alimenta de poder resistir todavía a la cantidad de viajes. Pues muchísimas gracias por regalarnos este ratito y a todos ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias.